Hola, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Es un gusto poder estar juntos nuevamente para compartir un nuevo análisis de otro de los tantos temas que estamos planeando presentar cada semana. Y bueno, así como hemos anunciado, hoy vamos a hablar acerca de quién es el culpable de estas enfermedades como el coronavirus, quién es el culpable de los grandes desastres naturales, quién es el culpable de tanta tristeza, tanto dolor y de tantas injusticias en el mundo. Y lo vamos a hacer utilizando diferentes pasajes bíblicos, incluyendo el tan apasionante libro del Apocalipsis, el último de la Biblia. Quiero saludar a Teresa, que está en Uruguay. Desde allá nos saluda Teresa. Bienvenida, un gusto de tenerla aquí con nosotros a Teresa. Y bueno, todos los que vayan entrando, como siempre lo decimos, como al final hacemos una oración por diferentes pedidos que ustedes tengan, den a conocer sus pedidos ahí para que los vayamos anotando y así no se nos acumulan al final. También está Oscar. Bueno, Oscar Maqueda está aquí con nosotros. Buenas tardes, Oscar. Qué gusto de que nuevamente nos acompañe. Así que vamos a iniciar este estudio, como siempre lo hacemos, pidiendo a Dios que nos dé luz, nos dé entendimiento y nos ayude especialmente a no distraernos del tema, porque cuando hablamos acerca de su gran enemigo, el diablo, causante de todas las desgracias humanas habidas y por haber, a él no le gusta y él procura que no nos concentremos, procura crear alguna distracción. Yo he estado orando para que solamente aquí donde está mi oficina esté la presencia de Dios y sus ángeles y que no permita que ninguno de los angelitos malos esté causando algún problema, y estoy seguro que así Dios lo va a hacer. Así que, pero vamos a orar por luz para que al estudiar la palabra de Dios la podamos entender bien, y más un tema así tan delicado como es este. Así que vamos a tener una oración. Querido Dios, te agradecemos porque nuevamente podemos estar aquí juntos en esta página para estudiar un tema más. Este es un estudio que requiere que estemos bien concentrados, atentos, y que tu Santo Espíritu nos ilumine al abrir tu palabra y que nos des la luz necesaria para entenderla. Bendice a los que están entrando a esta página. Cuídalos, Señor, de todo mal. Bendice a sus seres amados y acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de este tema obviamente nos lleva a dar ya por adelantado una respuesta. ¿Quién podría ser el culpable de las desgracias humanas sino el gran enemigo de Dios? Pero mi pregunta es, ¿cuánto conocemos acerca del gran enemigo de Dios, Satanás? Y mucha gente conoce muy poco, y hasta nada quizá. Qué bueno es entonces conocerlo a través de las Escrituras, con la finalidad también de saber cómo él trabaja, cómo procura engañar a la humanidad, no solo hacerla sufrir, y de qué manera nosotros podemos vencerlo, porque siempre hay una lucha en nuestra conciencia entre el bien y el mal. El diablito por un lado y Dios por otro lado, ¿no? El angelito bueno, como a veces se lo pintan los dibujos, un diablito malo y un diablito bueno. Esa es la realidad bíblica. Hay una gran controversia invisible entre Cristo y Satanás. Esa controversia se inició hace miles de años en el cielo y se sigue desarrollando ahora y con más intensidad, precisamente porque el diablo ya tiene los días contados, y lo vamos a ver eso en la Biblia. Hoy escuchaba en las noticias que
Ya hay más de 3 millones de personas afectadas por el coronavirus en el mundo. Hay ya 215.000 personas muertas en el mundo por causa de esta enfermedad. Y en Estados Unidos hay más de 57.500 muertos. Y las cifras siguen aumentando. Y el temor también, la incertidumbre en la gente. Y yo quiero decirle que eso le gusta al diablo. El diablo quiere sembrar temor, quiere sembrar una especie de pánico en muchas personas. Hay muchos problemas psicológicos que se están presentando por causa de lo que ocurre en la mente humana ante algo tan inesperado como esto. Pero nosotros debemos estar atentos para que el diablo no nos complique la vida más de lo que la ha complicado. Y por eso qué bueno es conocer bien su naturaleza, sus artimañas y de qué manera nosotros podemos vencerlo y vivir en paz y con tranquilidad, aún en medio de conflictos como el que este mundo está viviendo en estos días difíciles. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 28. Es un libro que está en el Antiguo Testamento, para conocer el origen de este ángel caído y de esa manera poder entender cuál fue el problema, por qué razón un ángel perfecto un día decidió rebelarse contra Dios. Quiero saludar a alguien más. Nora Guzmán, desde Río Cuarto, mi ciudad en Argentina. Ella dice bendiciones para todos, así que se hagan extensivas las bendiciones de mi amiga Nora para todos los que estamos entrando aquí. María Rivera, hola Rubén, un abrazo de Ramón, que lo está recordando, está recordando la estancia donde yo lo conocí, estancia que no, allá en Río Cuarto. Bueno, tenemos muchas anécdotas de niños con Ramón y hace poco hablé con él. Bueno, gracias por estar los dos aquí presentes. Patricio, hola mi amigo, un poquito tarde, pero estamos. No sé, estás a tiempo, Patricio, porque no he leído ningún texto bíblico todavía, así que estás bien. Angélica Velázquez, buenas tardes a todos. Bueno, a medida que vayan entrando, iremos saludando. El libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 16, nos habla ahí del origen de este ángel caído y cómo nosotros a través de el conocimiento de la razón por la cual él cayó podemos aprender muchas lecciones para nuestra vida también. Ezequiel 28 entonces dice: tú eras modelo de perfección, hablando de quién fue Lucifer, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. O sea, Dios no crea monstruos, el diablo es un ángel bello. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas, tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Sé que hubo una fiesta cuando en el cielo Dios decidió crear a este ángel que tenía una categoría especial que la vamos a ver después. Y hubo fiesta, hubo música. Y dice luego Ezequiel 28, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, o sea, allí en el cielo. Allí estuviste y te paseabas en medio de las piedras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ese es un misterio. Con la abundancia de tus contrataciones, así dice en la Biblia, que en realidad esa palabra también se la puede encontrar en otras partes del Antiguo Testamento como chismes, o sea, por la abundancia de los chismes del diablo, esos chismes que utilizaba para engañar a los ángeles buenos, te llenaste de violencia y pecaste. Entonces, dice Dios, te eché de mi presencia. Tu corazón se enalteció por causa de tu hermosura.
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, dice Dios. Te pondré delante de los reyes para que miren en ti, delante de los reyes de la tierra. Todos los que te conocieron se maravillarán sobre ti. Espanto serás. Y esta es la buena noticia. Y para siempre dejarás de ser. Ezequiel capítulo 28, 12 al 19. Allí pueden encontrar la historia de la creación de este ángel, que era un querubín, es decir, hay tres categorías de ángeles en el cielo. Están los ángeles comunes que suben y bajan y nos cuidan, llevan mensajes. Bueno, ellos están muy activos. Y están los querubines y están los serafines. Bueno, Lucifer pertenecía a esa clase de ángeles, los querubines. Eran los que más cerca, digamos, estaban de Dios. La misión de este querubín, Lucifer, era proteger el arca del pacto, cubrir el arca del pacto de Dios, donde están los 10 mandamientos, ¿no? Él tenía esa misión, y era un ángel hermoso, muy inteligente. Pero desgraciadamente su hermosura y su inteligencia lo llevaron a cometer un pecado que mencioné recién. Es un misterio, la maldad. Porque muchos dicen, bueno, pero si Dios creó seres perfectos, ¿por qué a este ángel se le ocurrió envidiar a Dios, envidiar a Jesús? Porque por ahí empezó el tema de su rebelión contra Dios. Bueno, es que Dios ha creado seres libres. Dios no ha creado robots. A los ángeles les dio la facultad de que ellos decidieran por sí mismos si servirle a Dios con amor o no. Gracias a Dios, todos los ángeles decidieron amar a Dios porque Dios es amor. Pero este ángel, este único ángel, se le metió la semillita del mal en su cabeza, porque él tenía, y como todos los seres humanos, libertad de elección. O sea, Dios nos ha dado esa gran bendición, porque si no, seríamos como robots. Dios nos manejaría como Él quiere. Y no seríamos felices, no seríamos libres. Desgraciadamente, en el caso de Lucifer, abusó de su libertad y cayó en el pecado de la rebelión. Ahora vamos a ver qué dice el libro de Isaías, capítulo 14, acerca de cómo es que se produjo su caída o su rebelión. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15. Allí dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? O Lucifer y lucero es lo mismo. Lucifer quiere decir portador de luz, así se llamaba antes Satanás. O sea, no hay que llamarlo Lucifer ahora, porque es un nombre lindo, si bien nadie quiere ponerle a un hijo ese nombre por la relación que tiene con un ser malvado. Sin embargo, Lucifer quiere decir portador de luz. Hoy ya no lo es. Oh lucero, hijo de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? Echado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones de ángeles. Tú que decías en tu corazón, aquí viene el problema de este ángel: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Si él quería tener su propio trono, es decir, quería ser Dios. Y en el monte del testimonio, es decir, donde está ubicada la ley de Dios, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y, aquí viene el gran drama, seré semejante al Altísimo. O sea, Jesús quiso ayudar a este ángel a que no albergara esa idea. Porque no es que hay dioses para competir en el cielo, hay un solo Dios. Y este ángel quiso ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Y quería tener su propio trono, es decir, quería competir con Dios. Y en el cielo no puede haber competencia, porque Dios es uno solo. Y él quiso ser, como dice allí el profeta Isaías, igual que el Altísimo.
quería ser Dios, pero él era una criatura, es una criatura, es un ser creado, Dios eterno, Dios todopoderoso, omnipresente y omnisciente. Es el único Dios creador que tenemos. Por lo tanto, un ángel, por más inteligente y capaz que fuera, como era Lucifer, jamás podría ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Yendo al libro de Apocalipsis, capítulo 12, ahora sí vamos a ir al Apocalipsis, porque tiene revelaciones muy interesantes sobre este ángel. En el capítulo 12, versículos 3 y 4, allí San Juan dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que en el versículo 9 dice que el dragón es el diablo, un dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Eso corresponde a una profecía que algún día podemos estudiar. Lo que más interesa aquí es que aparece ya el diablo con un sobrenombre, dragón. También se le llama diablo, también se le llama Satanás, que quiere decir adversario, enemigo de Dios, serpiente antigua. Bueno, tiene muchos sobrenombres. Y dice el 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón, diablo, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, se acordarán de haber visto muchas veces dibujos que se hacen del diablo todo rojo, con cuernitos, una cola larga que termina en punta, con un tridente en la mano. ¿Y de dónde sacan ese dibujo? De este versículo. Dice: la cola de él arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero recordemos que en el Apocalipsis muchas palabras son simbólicas. La palabra cola, por ejemplo, no es una cola literal. Si ustedes van a Isaías 9, versículo 15, allí dice que la cola es la mentira. Por lo tanto, cuando vemos esos dibujos son sacados de una comprensión literal del versículo. Además, el diablo no es horrible ni espantoso como se lo pinta, porque hemos leído allí en Ezequiel 28 que él era un ángel hermoso. Dios no crea monstruos. Por lo tanto, el diablo se debe poner contento cuando la gente lo pinta horrible, así, monstruoso, porque de esa manera el diablo quiere hacer pensar a la gente que Dios crea seres así. Por lo tanto, la Biblia niega de que sea un ángel feo o horrible, más bien era como Dios hace las cosas hermosas. Era un ángel hermoso, inteligente, y eso fue lo que desgraciadamente él mal utilizó para envidiar a Dios y querer ocupar el lugar de él. Dice en el 4 entonces que su cola, o sea, su mentira, sus contrataciones o sus chismes, como leímos en Ezequiel 28, fue llegando a oídos de los ángeles de Dios y logró engañar a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué son estrellas en el Apocalipsis? Si ustedes van a Job 38:7, allí Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba? Sabemos que las estrellas no pueden alabar porque no tienen, son cosas creadas. Estrellas es símbolo de ángeles, por lo tanto aquí estas estrellas son ángeles de Dios engañados por las mentiras del diablo, por el engaño, por esa cola, ¿no? La tercera parte de los ángeles. Esto nos lleva a pensar en un detalle importante. Algunos dicen: ¿por qué Dios no destruyó al diablo ni bien él se rebeló contra Dios? Bueno, en primer lugar, Dios no es hombre, Dios no piensa como los seres humanos. Y en segundo lugar, Dios le quiso dar oportunidad a Lucifer para que se arrepintiera. Dios no desecha a alguien de un día para otro porque ese alguien se rebela contra él. Él tiene mucha misericordia, mucho amor, y le dio tanto tiempo de oportunidad a Lucifer que él utilizó ese tiempo de oportunidad, de amor, de misericordia, para chismear a los ángeles en contra de Dios, a tal punto que logró engañar a la tercera parte. Y esto no se hace de un día para otro. Sin duda que pasó mucho tiempo en que el diablo estuvo desarrollando su propia política y que Dios lo estuvo soportando, hasta que un día, la misericordia de Dios también tiene un límite,
el diablo traspasó ese límite, lo que la Biblia le llama el pecado contra el Espíritu Santo, es el único pecado que Dios no puede perdonar. Y es cuando se abusa del amor de Dios, y para llegar a eso se necesita recorrer un camino muy largo. Así que nadie se asuste por eso. Y dice entonces, luego, vamos a leer en el mismo capítulo 12, versículos 7 al 10 de Apocalipsis, que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? Bueno, la palabra Miguel viene de su idioma original, Micael, quiere decir, ¿quién es igual a Dios? Eso quiere decir Miguel. Por lo tanto, Miguel era Cristo mismo, el único que es igual a Dios. Por lo tanto, pocas veces se usa la palabra Miguel en la Biblia, y siempre confrontando directamente a Satanás. O sea, Miguel, el verdadero Dios, luchando contra el que quería ser Dios también. Por eso se usa la palabra Miguel o Micael, palabra aramea que significa ¿quién es igual a Dios? O sea, Jesús. Luchaba, no sabemos de qué naturaleza tuvo esa lucha, pero hubo una lucha en el cielo. Con los ángeles buenos y los malos, y con Jesús liderando a sus ángeles que estaban de su parte, y el diablo luchando con esa tercera parte de ángeles caídos ya. Y dice el 8, no prevalecieron ni se halló ya lugar en el cielo para ellos. O sea, allí se terminó la misericordia de Dios, traspasaron ese límite. Yo me acuerdo cuando era niño, y quizá algunos de ustedes que están ahí también lo habrán visto a este fenómeno, nos llamaba la atención que pasaban los aviones, nosotros llamábamos aviones a chorro, ¿no? Nora y su esposo Daniel viven casualmente muy cerca de donde hay una base aérea, y de allí salían los aviones, y los niños pues nos gustaba ver cómo volaban esos aviones y hacían un ruido que, estando dentro de la casa, lo escuchábamos y salíamos disparando a ver esos aviones. Y algunas veces ocurría un fenómeno, se producía una explosión y todos quedábamos asombrados. Los niños no sabíamos, pensábamos que el avión pues se reventó, algo le pasó. Y los adultos que sabían de este fenómeno nos decían, no se preocupen, es que estos aviones en algunos momentos van a tal velocidad que traspasan la barrera del sonido, rompen con una ley física y se produce esa explosión que sacude al avión pero no lo destruye. Y esto me lleva a pensar en la misericordia de Dios. Cuando el ser humano traspasa los límites de su misericordia, se produce una explosión en la conciencia, y eso se llama el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Y ese es el pecado que cometió Lucifer. Es decir, él traspasó los límites del amor de Dios. Entonces, llegó un momento que Dios no pudo ya hacer más nada. O sea, la decisión la tomó ese ángel, y Dios tuvo que expulsarlo para que no continuara contaminando ese lugar donde Dios vive, con el riesgo de que siguiera engañando a mayor cantidad de ángeles. Y dice el 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, ¿dónde está el diablo y sus ángeles? Son millones y millones. Bueno, están esparcidos por toda la tierra y son los causantes de todos los daños habidos y por haber. Vamos a leer un poquito más adelante, en este mismo capítulo 12 de Apocalipsis. En el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, este versículo se aplica también al momento cuando Jesús lo vence a Satanás en la cruz. Hasta ese momento, el diablo tenía el título de propiedad de esta tierra que se lo había pasado a Adán y Eva, porque ellos decidieron obedecerle a él y no a Dios. Entonces, él llegó a ser el conquistador de este planeta. Jesús vino, lo vence en la cruz y le quita ese título de propiedad. Por eso dice allí en el versículo 10, ahora ha venido la salvación, ahora el poder, el reino de nuestro Dios, como diciendo, ahora
el reino de Dios está aquí en la tierra, es decir, con la venida de Jesús, y preparando a los ciudadanos de este reino para cuando Él establezca definitivamente su reino aquí en la tierra. Mientras tanto, como dice San Pedro, el diablo sigue gobernando este mundo porque Dios le ha permitido que transcurra tiempo, que la historia se desarrolle para que el ser humano, utilizando su libre albedrío, su libre capacidad de elección, finalmente elija si servirle a Dios o servirle al diablo. Y hay diferentes maneras en que la gente, sin darse cuenta, y ahí está el punto, puede servir al diablo y ser un súbdito de él. Así que Dios necesitó el transcurso de la historia para que ambos planes se desarrollaran y para que ninguna duda quedara al fin de la historia, cuando Jesús regrese, de cuáles son las ideas de Satanás y cuáles son las ideas de Dios. Dios está luchando, tratando de salvar, y el diablo está tratando de destruir. Es una lucha milenaria en la que nosotros estamos envueltos también. Y dice en el 11, hablando de los hijos de Dios, ellos le han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero, es decir, por el poder de Cristo, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hablando de aquellos que han sido muertos por causa de ser fieles a Dios, los mártires, de los cuales hablamos la vez pasada cuando estudiábamos los 7 sellos, ¿no? Así que allí dice de qué manera lo vencieron. Lo vencieron por la palabra del testimonio, por el poder de Dios y usando este libro. Es así de sencillo. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu, que dice San Pablo, que nos ayuda a poder vencer las artimañas del diablo, porque él se conoce muy bien la Biblia, mejor que nosotros. Y la única manera de vencerlo es que nosotros conozcamos también la palabra de Dios para saber cómo defendernos de sus engaños. Bueno, entonces en el versículo 12 dice, 12:12 de Apocalipsis, por lo cual, esto se declara cuando Jesús vence a Satanás en la cruz. Alégrense cielos y los que moran en ellos. ¿Por qué? Porque el diablo ya no tiene acceso a ninguna parte del universo desde el momento que Jesús lo vence en la cruz. Él quedó confinado aquí. Y entonces por eso San Juan exclama un ay, ¿no? Cuando hay un ay quiere decir hay algo fuerte. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, a ustedes, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Desde qué momento el diablo le queda poco tiempo? ¿Desde qué momento comienza la cuenta regresiva para la destrucción definitiva del diablo? Desde el momento que Jesús lo vence en la cruz. Por eso es que las mayores desgracias, las mayores calamidades, las mayores batallas, los mayores engaños y tanta otra cosa mala se han intensificado muchísimo más desde Cristo hasta nuestros días que de Cristo hacia atrás, que sí había dolor, engaño, muerte, guerras y desastres, pero nunca antes en la forma en que estamos viendo las cosas desde Jesús en adelante, porque allí dice, ay del cielo y de la tierra, ¿no es cierto? Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, es decir, todo su odio, todo su poder está concentrado ahora únicamente en los habitantes del planeta Tierra. Es bueno saber esto. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que el diablo utiliza para engañar? Y ahí vamos a empezar a ver algunas cosas interesantes. Si vamos a la segunda carta a los Corintios, una carta escrita por San Pablo, allí este profeta de Dios dice lo siguiente, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente del diablo, con su astucia engañó a Eva, el sentido de ustedes sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Así que aquí San Pablo dice, cuidado porque el diablo utiliza un método que es muy eficaz y es engañar a través de los sentidos. Le decimos nosotros las avenidas del alma,
que son 5, ¿cierto? El olfato, el tacto, la vista, el gusto y el oído. Pensemos, por ejemplo, en la forma en que Satanás, utilizando aquel animalito, aquella serpiente, engañó a Eva. Prácticamente por los 5 sentidos le entró. Cuando Eva escuchó al diablo, estaba el diablo apelando al sentido del oído. La vista, cuando vio el fruto prohibido. El tacto, cuando tocó la fruta. El olfato, seguramente que ese fruto desprendía un olor realmente delicioso. Bueno, ¿qué más? Tenemos entonces el tacto, la vista, el oído, el olfato, el gusto. Cuando comió del fruto, que sin duda tiene que haber sido riquísimo, ya tenía las 5 avenidas del alma por las cuales el diablo se metió. Y hoy el diablo sigue utilizando esas mismas 5 avenidas. ¿Cuántos, por ejemplo, hay que son esclavos de la pornografía? El diablo trata de que a través de la vista el pecado se meta en nuestra vida. ¿Cuántos actos de infidelidad hay en miles y millones de matrimonios por causa de la vista? Por hacer el diablo que la vista se desvíe hacia otra persona. ¿Cuántos son engañados también utilizando el sentido del oído? Por chismes, por comentarios torcidos. ¿Cuántos son engañados por doctrinas erróneas que se predican? ¿Cuántos son engañados por una música perjudicial que afecta a la salud mental? ¿Cuántos son engañados por el gusto, otro sentido? Cuando comen cosas que son deliciosas pero que son dañinas. Y otros son engañados cuando son tentados a comer más de la cuenta y por eso hay tanta obesidad. El diablo sabe dónde atacar. El diablo comenzó atacando primero por la boca y quiso hacer lo mismo con Cristo, o sea, directamente, si bien usó los demás sentidos, pero fue por la boca donde entró el pecado, porque allí es donde Eva desobedeció a Dios. Lo mismo quiso hacer el diablo con Jesús en la tentación de esos 40 días en el desierto. ¿A qué sentido apeló el diablo? Tomó una piedra y después de 40 días de ayuno, Jesús, imagínense el hambre que tenía, una piedra que sin duda se debió haber parecido a un pancito bien redondito, recién sacado del horno, y le dijo, ya que eres Dios, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? Pero no le resultó esa estrategia como sí le había resultado con Adán y Eva, porque Jesús le dijo, con el escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué bueno es conocer, ¿no?, lo que Dios nos enseña para saber dar una respuesta de esa forma. Así que tengamos cuidado con los 5 sentidos porque Él lo sabemos muy bien. Trata de meterse por uno o por el otro. Si falla en uno, va a buscar el otro. Y si falla en el otro, va a tratar de meterse en el otro. Muchos, desgraciadamente, caen en el alcoholismo por causa del sentido del gusto. Y el diablo destruye familias, destruye muchas personas, desgraciadamente, por causa de las bebidas embriagantes. Y provoca accidentes donde muchos inocentes mueren. Y ahí es donde mucha gente dice, ay, ¿por qué tuvo que pagar las consecuencias un niño cruzando la calle quizá y vino un auto y lo atropelló? Un borracho. Bueno, pero todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, dice la Biblia. Entonces se tiene que ver las consecuencias. Si Dios estuviese continuamente haciendo milagros y protegiendo a todo el mundo, pues esto ya sería un paraíso. Pero Dios necesita ver cuáles son las consecuencias de nuestros actos y desgraciadamente muchas veces las pagan los inocentes. Pero si no, no aprendemos la lección. Es como aquel niño que uno le dice, no toques ahí el enchufe. Y el niño se ve tentado y dice, bueno, no, está bien. No toques porque te va a dar un patadón. Hasta que un día el niño, cuando papá o mamá no ve, van y toca. Va y toca, ¿y qué pasa? Le da un golpe de corriente que queda tendido en el suelo. ¿Ustedes creen que él va a volver a tocar? Nunca más. Entonces a veces nosotros tenemos que vivir la injusticia, vivir el mal, experimentar el dolor para aprender a ser leales a Dios
y a sembrar bien en nuestra vida. Bueno, hay mucho para aprender sobre eso. Vamos a una pregunta que muchos hacen. ¿Puede el diablo hacer milagros? Interesante. Vamos a responder con lo que Dios dice. Allí en el capítulo 16 de Apocalipsis, ahí se revela algo muy cautivador. 16, 13 y 14. Está hablando obviamente en forma simbólica. Capítulo 16, 13 y 14, dice Juan, el que escribía el Apocalipsis, el último discípulo de Jesús: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí vemos 3 poderes, ¿no? ¿Quién era el dragón? Bueno, ya hemos visto que el dragón es el diablo, lo dice en el capítulo anterior que hemos estudiado, 12. ¿Y quién es la bestia? Bueno, si ustedes van al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, habla de un reino que se opone a Dios. No es un monstruo, la bestia es un símbolo de un reino, de un poder terrenal, ¿no? Y en tercer lugar dice, y de la boca del falso profeta. ¿Quién podría ser falso profeta? Bueno, todos aquellos que están pregonando quizá un evangelio que no es el correcto. Están falsificando las verdades bíblicas y por lo tanto se caracterizan por este adjetivo, falso profeta. O sea, así como Dios tiene una Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, el diablo copia todo lo que hace Dios y lo que tiene Dios. Entonces, en el Apocalipsis, a través de símbolos, Dios esconde las artimañas del diablo. Por eso mucha gente no quiere estudiar el Apocalipsis, porque el diablo los induce a no hacerlo. Porque si lo estudiamos, descubrimos todas estas artimañas a través de símbolos. Entonces, aquí tenemos una triple alianza del diablo. Él quiere copiar lo que hace Dios y él tiene su falsa trinidad. El dragón, la cabeza, que es el diablo, la bestia y el falso profeta. ¿Y qué hace con estos 3 poderes? Versículo 14. Son espíritus de demonios que hacen, dice aquí, en milagros y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla va a ser una batalla mental que tendremos poco antes de la venida de Cristo, cuando tendremos que tomar una decisión. O ponernos totalmente de parte de Dios, recibir su sello de aprobación. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los 7 sellos? Antes del 7º sello tiene que estar sellado su pueblo, se tiene que sellar el pueblo de Dios. Recibir ese sello o recibir el sello del diablo, porque también en el capítulo 3 se habla de la marca, ¿no?, de uno de sus 3 poderes de la bestia. Entonces, cuando se desarrolle esa batalla en nuestra mente, tendremos que decidir para qué lado nos vamos a ir. Y para eso, lo que va a hacer el diablo es reforzar sus engaños utilizando milagros y fenómenos sobrenaturales falsos. Obviamente no podrían ser verdaderos, ¿no? Hay otro pasaje, esto está en segunda de Tesalonicenses 2:9, donde San Pablo dice que el diablo va a usar un poder enemigo de Dios y que es por obra de Satanás y que hace también falsos milagros y prodigios mentirosos. O sea, el diablo sí puede falsificar los milagros de Dios y fenómenos sobrenaturales que Dios puede hacer. Él los va a falsificar, obviamente, para engañar. Esa es la idea. Mateo 24:24, allí en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de las señales de su venida, él también, luego de hablar de terremotos, de pestes, de hambres, de guerras mundiales y todo eso, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros que engañarán, si fuera posible, dice Jesús, aún a los escogidos de Dios. O sea, el diablo va a tratar de crear cada vez más medios de engaño para lograr que mucha gente no se salve en ocasión de la segunda venida de Cristo. Esta es la batalla milenaria, ¿no? O sea,
El diablo está tratando de destruir, está tratando de engañar a la gente para que él no sea el único que vaya a ser ejecutado al final de la historia, sino que junto con él mueran también todos los que él pueda engañar, así como logró engañar a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Ahora quiere hacer lo mismo con los seres humanos. Pero por otro lado, Dios, en su gran amor, está luchando. Y por eso estamos aquí hoy, para saber de qué manera Él puede librarnos de los engaños de Satanás y salvarnos. Bueno, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, ahí también Jesús declara lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y refiriéndose al día en que Él regrese, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les declarará, nunca los aparten de mal. Fíjense que aquí se está hablando de cristianos, porque dice, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Quiere decir que son personas que ya conocían la palabra de Dios, pero no estaban viviendo a la altura de todo lo que Dios les pedía. Por eso Él les dice, yo no los conocí, no los conozco a ustedes. Es decir, ustedes conocen de teología, pero no han tenido una vivencia personal conmigo. Yo no los conozco, no son mis amigos, porque no han tenido una relación estrecha con Él. Y cuando Él les diga, apártense de mí, hacedores de maldad, en el original griego lo que dice es, apártense de mí, transgresores de la ley de Dios. Interesante. Por eso, amigos, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro en este mundo. Hay disfraces que el diablo utiliza, incluso puede utilizar, ¿por qué no?, a alguien que predique la palabra de Dios. Y ahí está una de las formas más efectivas de engañar a la gente. Nunca Él se va a mostrar tal como es, porque si no la gente se daría cuenta. Él necesita esconderse detrás de alguien para lograr sus objetivos. Si ustedes van, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 11, ahí San Pablo dice con claridad, a ver si es 2 Corintios o primera, 11, versículo, es segunda carta de Corintios, 11, 13, donde San Pablo dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, o sea, se hace aparecer como un ángel bueno. Cuidado, porque no todo ángel que la gente por ahí ve es un ángel de Dios. Y ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿cómo puedo yo reconocer si un ángel es de Dios o es del diablo, siendo que el diablo puede aparecerse como ángel de luz? Vuelvo a esto. Conociendo este libro es como ustedes lo van a poder identificar. Isaías 8:20 es un texto clave. Allí dice, a la ley y al testimonio. Es decir, que el ser que se aparezca tiene que hablar conforme al testimonio que es la palabra de Dios, tal como Dios la dejó revelada, y conforme a la santa ley de Dios. Si hay un error en hablar de ambas cosas, pues ya es un ángel disfrazado de ángel de luz. Y luego sigue diciendo aquí, así que no es extraño si también sus ministros, dice Pablo, los ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso siempre es bueno, y yo me canso de decirlo, no me canso, mejor dicho, de decirlo, no me voy a cansar nunca. Aun cuando me toca predicar o dar un mensaje bíblico como lo estoy haciendo ahora, siempre le digo a la gente, no me crean a mí, créanle a Dios. Por eso uso mucho fundamento bíblico, porque no hay peor cosa que predicar con ideas personales. Quien predica tiene la gran responsabilidad de apoyar lo que dice con el escrito está. Porque ni bien se filtra una idea personal, puede haber un 90% de verdad, pero
con que haya un 10% de error es suficiente para engañar. Así obra el diablo. Así que tengamos mucho cuidado. Bueno, ahora, ¿de qué otra manera él puede engañar a la gente? Miren, hay un texto en el Antiguo Testamento, y tengamos cuidado porque es una advertencia para todos. El diablo también utiliza otros medios para engañar, no solamente falsos ministros o falsos predicadores. Incluso, como dijo Jesús, que en los últimos tiempos habría falsos cristos. ¿Cuántos hayan aparecido por ahí diciendo que son ellos Cristo mismo, ¿no? Ustedes habrán visto las noticias. Bueno, se cumple lo que dice Jesús. Y mucha gente cae en el engaño y lo siguen. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios y son fácil carnada para el diablo. Tengamos cuidado, es una advertencia que Dios ha dado para que nosotros las tengamos en cuenta. Hay otra forma. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, allí Dios nos advierte contra ciertas prácticas que algunas personas realizan y que Dios definidamente las condena. Y que son prácticas obviamente creadas por el diablo para engañar. Miren, dice allí Dios, que nadie de ustedes practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantadores, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. En otras Biblias dice, esto es abominación para Dios. Yo recuerdo cuando niño, ahí no muy lejos de mi casa había una curandera. Y bueno, mucha gente, cualquier problema que tenía, iba allí a la curandera. Y yo fui, pues no conocía las cosas de Dios. Y creo que fue la primera vez en mi vida que vi una Biblia. ¿Dónde la vi? En la casa de la curandera. Una Biblia tapa negra, grande, gruesa. Y yo dije, qué bueno, con razón cura la señora porque estudia la palabra de Dios. Y resulta que esa Biblia estaba de adorno, jamás la estudiaba. Y claro, cuando yo estudio la Biblia, veo este versículo, o estos dos versículos, dije, uy, no, cuidado. Cuidado porque hay gente que por ignorancia practica este tipo de cosas, creyendo que Dios está haciendo su obra con ellos, pero en realidad no es Dios, no es Dios. Tengamos cuidado, ¿no? Con estas personas que quizá, repito, dentro de su ignorancia, creen ser instrumentos de Dios, pero en realidad no lo son. Incluso algo interesante que vi en una señora amiga que teníamos en mi ciudad. Yo era adolescente, todavía no conocía la palabra de Dios, y ella vivía de hacer curanderismo, ¿no? Y hacía, por ejemplo, curaciones buenas, o sea, sanar a una persona, pero también hacía cosas malas, es decir, en lugar de curar para bien, hacía cosas malas. Y yo digo, ¿cómo va a ser un instrumento de Dios alguien que está haciendo dos cosas que se oponen entre sí? ¿Cómo es que por un lado va a ser bien y por otro lado mal? Y ella me explicaba, yo le decía, ¿y usted qué le dice a la gente? Y ella me explicaba, ¿no? Interesante, no puede ser de Dios eso, ¿no? Bueno, así que tengamos cuidado, ahí está la advertencia de Deuteronomio 18, 10 al 12. Son medios que el diablo usa para engañar a la gente y para que la gente deposite su confianza en el ser humano y no en Dios. Fíjense qué interesante. Cuanto más el diablo puede alejarnos de Dios, haciendo que depositemos nuestra creencia o nuestra fe en un ser humano, mejor para él. Bueno, por algo Dios en su amor nos dice, no hagan esas cosas, no caigan en esas prácticas, porque Él no las aprueba. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, y ya vamos a ir terminando, versículo 17, se dice allí contra quienes en realidad el diablo está enojado, especialmente en estos tiempos, porque no está enojado con cualquier cristiano. Bueno, allí en el 12:17 dice, entonces el dragón, o sea, el diablo, se llenó de ira contra la mujer. Mujer en el Apocalipsis es símbolo de iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quiénes se fue a hacer guerra? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, contra aquellos que obedecen a la ley de Dios
y siguen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Él lo dijo en San Juan 5:39. Estudien las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿de qué manera podemos vencerlo? Bueno, conociendo bien el testimonio y de esa manera obedeciendo sus mandamientos para que Él no pueda entrar en nuestra conciencia, en nuestra mente. Hay que bloquearle al diablo las puertitas que a veces en nuestra conciencia se abren o las abrimos por donde él se mete. Empezamos estudiando recién con el tema de los 5 sentidos, ¿no? Pero cuando nosotros guardamos la ley de Dios, entonces no hay manera en que él pueda meterse allí para engañarnos, porque la ley de Dios nos protege de las entradas del diablo a nuestra mente. Y obviamente leyendo, conociendo lo que Dios nos ha enseñado para defendernos contra los engaños del diablo. En el libro de Efesios capítulo 6, 11 al 18, no voy a leer todo, pero lo voy a resumir. San Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no tenemos lucha contra seres humanos, sino que nuestra lucha, San Pablo dice, es espiritual, con espíritus de maldad en las regiones celestes, o sea, con demonios. Esa es nuestra lucha peor. Y entonces, él luego dice, bueno, por lo tanto, para que ustedes puedan vencer a estos demonios que continuamente quieren complicarnos la vida, él da varias armas. En primer lugar, menciona la verdad de la palabra de Dios, conocer bien la verdad bíblica, el compartir lo que Dios hace en nuestra vida, la fe como tercer elemento para poder vencer al diablo, y en cuarto lugar menciona la espada del Espíritu, es decir, la Biblia, eso es la espada del Espíritu, y en quinto lugar la oración. Ustedes lo pueden encontrar ahí, leerlo tranquilamente en el libro de Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 6, 11 al 18. Allí se revela claramente cuál es la armadura del cristiano para poder triunfar en esta lucha contra el mal. Y bueno, algunos se pueden preguntar, ¿será que el diablo va a seguir existiendo por siempre? No, claro que no. ¿Se acuerdan cuando leímos Ezequiel 28, versículo 19? Donde Dios le dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Por eso el diablo está tratando de usar todas sus estrategias, porque sabe, como dice Apocalipsis 12:12, que a él le queda poco tiempo de vida. No va a haber una segunda incursión en el mal en la historia de este mundo. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 9, yo busqué varias traducciones. En una de ellas dice, Dios no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Nadie puede oponérsele 2 veces a Dios. Y luego dice este profeta Nahum del Antiguo Testamento, su acción del diablo, su acción destructora será total. No habrá una segunda oportunidad. Así que una vez que Cristo regrese y lleve su pueblo al cielo, nunca más, ni en el cielo, ni en su reino aquí, cuando se establezca en la tierra, nunca más va a existir un nuevo intento de pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque esta escuela que hemos tenido de unos 6.000 años de historia, desde que se originó el mal aquí en la tierra, nos habrá enseñado esta escuela realmente lo que significa rebelarse contra Dios. Por lo tanto, a nadie se le va a ocurrir el más mínimo pensamiento de rebelarse contra ese Dios que ha hecho tanto por nosotros, hasta el punto que dio a su único hijo para que nos viniese a salvar y rescatar de las garras del diablo. Así que, bueno, esa es la buena nueva, ¿no? La buena noticia de que el diablo será destruido para siempre. Apocalipsis capítulo 20 también lo dice. Allí dice que él será consumido. Y el diablo, dice, será atormentado día y noche por los siglos de los siglos, que no quiere decir eternamente. Esa expresión en el griego quiere decir mucho tiempo, un tiempo indefinido, en que el diablo va a sufrir por todo el daño que ha hecho a la humanidad durante miles de años de historia. Y finalmente él morirá.
así como Dios lo ha prometido. Y entonces Dios hará nuevos cielos y nueva tierra, como dice San Pedro, donde morará la justicia para siempre. Bueno, espero que haya sido un tema de utilidad para todos y que podamos tomar la decisión de agarrar este libro y darle una leidita cada tanto para que nos haga sabios y nos muestre de qué manera podemos evitar que el diablo nos engañe. Recurramos a la oración es poder orar, pedir a Dios que nos dé fuerzas. Todos tenemos puntos débiles en los cuales el diablo está trabajando cada día. Oremos por esos puntos débiles. Digámosle, Señor, danos fuerza porque el diablo quiere meterse, ya sea por el oído, por la vista, por el gusto, no sé. El diablo sabe cuál es el punto débil. Tenemos que orar por eso. Y tener fe de que Dios va a cumplir su promesa, de no dejarnos ser tentados, como dice San Pablo, más allá de lo que podamos resistir. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4:13, muy conocido ese pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y todo es todo. No es ni el 90%, ni el 70%, ni el 50%. Es todo. Dios tiene poder para llevarnos a la victoria si nos sometemos a Él cada día de nuestra vida. Bueno, deseo de corazón que este tema haya sido de inspiración para ustedes, así como lo es para mí también cada vez que lo presento. Y recordemos entonces el causante de todas estas desgracias, el causante del coronavirus, el causante de los tornados, el causante de las sequías, de las plagas, de la maldad del ser humano, es el diablo. Y todo su séquito de ángeles, son millones. Pero no tenemos que tener miedo. Tenemos que tener la seguridad de que Dios es mucho más poderoso que el diablo y todos sus ángeles. Él es todopoderoso y puede llevarnos a la victoria si nosotros nos sometemos todos los días a Él. Como dice un texto en el libro de Santiago, sométanse a Dios y el diablo huirá de ustedes. No tenemos que tenerle miedo. Él nada puede hacer. Podemos caminar en una noche bien oscura y hasta cruzar un cementerio. Y el cristiano no tiene miedo. Está tranquilo porque con Él va su ángel guardián. Con Él va Jesús. Y donde está Jesús, donde está un cristiano fiel, pues el diablo no puede hacer nada. Él sale huyendo. Yo a veces le digo a la gente cuando siente, a veces me dicen, no, sentí un ruido aquí y allá y creo que el diablo me anda molestando. Bueno, si usted cree que es eso, haga una oración. Pídale a Dios en el nombre de Jesús, quiero estar en paz. Y se termina el ruidito extraño, que vaya a saber de dónde viene. El cristiano siempre tiene un escudo que lo protege. No tiene por qué tenerle miedo, ni a los daños, ni a los gualichos, como dicen en Argentina, ni nada de eso. Nada. Porque el que está con Cristo jamás puede estar con el diablo. El maligno no le toca, dice San Juan, al que está sometido al poder de Dios. Bueno, que eso nos dé paz y tranquilidad de saber que Dios está a nuestro lado para ayudarnos a vivir felices. Vamos a saludar a algunos más. Antes de hacer la oración por los pedidos de ustedes, Víctor Hugo Silva nos saluda también de Argentina. Bendiciones y abrazos, lo mismo para ti, Víctor. Mario, mi querido amigo de la niñez, aquí estamos, Dios te bendiga, dice él, y yo también digo lo mismo, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Ramón, mi querido amigo también de la niñez, estoy un poco mejor, tiene un problema de salud, y gracias a Dios, que bueno, él dice ahora estoy un poco mejor, me alegro, Ramón. Alfredo Pastorini, buenas noches para todos desde Florida, Uruguay, qué lindo. Escuchándote, pastor, un abrazo grande y muchas bendiciones. Qué lindo. Creo que conocí a Alfredo hace ya muchos años. Así que bueno, no sé si hay algún pedido de oración que ustedes tengan. Jorge Pérez, saludos para Jorge, gracias por sus oraciones. Pues pido por mí y por mi novia. Bueno, aquí ya tenemos un pedido. Vamos a orar por Jorge y su novia, para que se lleven bien, para que se quieran, se amen, y formen muy pronto un matrimonio de éxito. Siempre yo digo que un matrimonio de éxito está formado por 3 personas, no por 2. Aquí Miriam me pasa algunos pedidos de oración. Bueno,
lo tiene un poquito ahí entremezclado. No, ¿Por no. qué digo 3? Porque un matrimonio que tiene a Dios en primer lugar, entonces es un matrimonio que... Empieza acá y acá está Okay. dos de Angélica, Correcto. la misma persona. Muy bien, gracias, Miriam. Si Dios no está presente en un matrimonio, ese matrimonio corre mucho riesgo de fracasar. Así que hay que formar matrimonios de 3, que Dios sea el primero en esa unión. Voy a leer entonces, a ver si aquí Zoila Vázquez, pido por... sí, ya lo tengo anotado aquí, pero antes voy a leer lo que dice Angélica. Angélica dice que su primo José está muy grave, no le dan esperanza. José, nos decía Angélica vez pasada, está sufriendo el coronavirus. Vamos a orar por José. Entonces, Zoila pide por Fideligna Gómez, está con el virus también. Por la familia Videla, 2 hijos y 2 nueras, enfermeros. Qué trabajo maravilloso, realmente admiro a la gente que trabaja en el área de la salud porque aún arriesgan sus vidas por salvar a otros. Y también un hijo asmático de esta familia y por otro que es militar y están expuestos al virus. Mario pide por sus hijos, por Valentina, Florencia, Giuliano, Ángelo, Juan Pablo. Claro que sí, Mario, vamos a orar. Y Nancy Gómez por su suegra Ramona, que tiene EPOC y fibrosis pulmonar. Ya tiene sus 80 añitos, vamos a orar por ella. Y peligra con el coronavirus. Sabemos que son personas que sensibles a poder contraer esta enfermedad, ¿no? Y Angélica agradece por la misericordia de Dios y por los que, a ver si entiendo la letra aquí, por los que le han cancelado porque le han cancelado la corte que tenía, ahora sí entiendo, por asuntos de inmigración. Bueno, buena noticia, Angélica, hay esperanza entonces de que todavía los abogados puedan luchar por la causa de ustedes. Muy bien, vamos entonces a hacer una oración por estos pedidos que ustedes han dado a conocer y también para que Dios nos dé la fortaleza y la sabiduría a través de su palabra para saber luchar con éxito contra los engaños y las tentaciones de Satanás, que está, como dice la Biblia, airado porque le queda, gracias a Dios, le queda poco tiempo. Muy pronto Dios habrá de hacer justicia. Vamos a orar entonces por estos pedidos. Querido Dios, te damos gracias en esta tarde o en esta noche porque nos has convocado una vez más en este lugar para analizar este tema que nos muestra con claridad en tu palabra quién es este ángel caído, cómo obra él para engañar a la gente y de qué manera nosotros podemos vencerlo. Ayúdanos a tener el deseo de conocer la espada del Espíritu, que es tu palabra, para que en el momento que tengamos que luchar contra los engaños de este ángel caído, sepamos responder siempre con un escrito está a sus artimañas. Y ser fortalecidos con tu poder para que el diablo no se meta en nuestras avenidas del alma, esos 5 sentidos por los cuales él trata de hacernos infelices, llevándonos por caminos equivocados. Quiero poner en tus manos el pedido de Angélica por su primo José, que está muy grave por el coronavirus. Te pedimos que pongas tu mano sanadora en el cuerpo de ese hombre y si es tu voluntad lo saques de este cuadro triste en que se encuentra. Dale sanidad, dale fortaleza a la familia. También Angélica agradece porque esa corte que ella tenía ha sido postergada. Jorge agradece por las oraciones que se hacen por él y pide por él y su novia para que esa relación siga madurando y un día puedan concretar un matrimonio feliz. Zoila pide por Fideligna Gómez, que está afectada por el virus, por la familia Videla, por 2 hijos, 2 nueras que son enfermeros, un hijo que está con asma
y que también son enfermeros y otros militares. Ruego por toda esa gente. Tú los bendigas, les des sanidad, los cuides para que no caigan en esta enfermedad, que no perdona ni edad, ni raza, ni nada. Y también por el pedido de Mario, por sus hijos Valentina, Florencia, Giuliano, Ángelo, Juan Pablo. Bendice, Señor, a esos hijos. Que Jesús pueda ser el amigo inseparable de ellos, para que en todo momento disfruten de una vida diferente, una vida de libertad, de paz, de esperanza en medio de este mundo tan angustiado por tantas cosas malas que pasan. Protege a esa familia. Y también Nancy Gómez pide por su suegra Ramona, que tiene POC y fibrosis ya de edad avanzada. Te rogamos que la cuides porque está muy vulnerable a la posibilidad de contraer este virus. Por eso te pido que la protejas, Señor, la cuides para que ella pronto se pueda recuperar. Te agradecemos, Dios, por haber estado con nosotros y pido una bendición especial por cada uno de los que están aquí, por los que hemos estudiado este tema, que protejas su salud, proteja también la salud de sus seres amados, amistades y familiares. Y Señor, nos des un buen descanso esta noche y que mañana podamos amanecer pensando en las cosas buenas que tú nos enseñas en tu palabra y sabiendo que con toda seguridad habrás de estar al lado nuestro cuidándonos, no solo en nuestra salud física, sino también en nuestra salud espiritual, para que ese gran enemigo, Satanás, no nos quite la paz y la felicidad que tú nos quieres dar. Acompáñanos y que el viernes podamos tener la dicha de encontrarnos nuevamente. Lo pedimos y agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por haber estado compartiendo este estudio. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo fuerte, bien fuerte a todos. Y que la paz de Cristo esté en sus corazones, no solamente ahora, sino todos los días hasta que Él regrese pronto a buscarnos. Hasta pronto, nos vemos el viernes, ¿sí? No me fallen. Chao.